¿Cómo se encuentran mis hermanos en Cristo? Ojalá que todos estén bien el día de hoy. Quiero compartir con ustedes, hermanos, el día de hoy una pequeña enseñanza basada en este libro de los Salmos, en el Salmo capítulo 1. Ahora, la manera en que voy a compartir con ustedes esta enseñanza, hermano, es un poco en base a la manera en la que yo personalmente leo o trato de estudiar, de escudriñar la palabra de nuestro Dios, hermano. De manera que si usted es una persona, un creyente, hombre o mujer que tiene deseo de aprender más de la palabra de Dios, de conocer más, de entender más de la palabra de Dios, pues le invito a que se quede conmigo en este video y para que juntos pues podamos aprender acerca de la palabra de Dios. Entonces, lo primero que quiero comenzar es hablando un poquito de este Salmo capítulo 1, hermano. Este Salmo primero es como un resumen, hermano, de todo el libro de los Salmos. Y también me atrevería yo a decir que es como un resumen del mensaje de la Biblia en cuanto al humano se refiere, en base a este contraste entre los justos y los pecadores. Incluso si usted se fija, aquí en mi Biblia tiene este título, este salmo, el justo y los pecadores. Este salmo, hermano, uno está dividido, por así decirlo, o lo podemos dividir en varias partes, donde por un lado nos va a hablar primero de los malos, los pecadores, los escarnecedores, que se refiere pues en sí a las personas rebeldes que viven contrarios a la voluntad de Dios. Y por otro lado nos va a hablar acerca de los justos, nos va a presentar este contraste entre pecadores y justos. Y en este salmo, hermano, nos va a hablar de algunas características de los pecadores, de su forma de vivir, de actuar, de pensar, y también nos va a hablar un poco de las características de los justos, el contraste que hay de su forma de vivir de los justos, de pensar y de actuar. Y también, hermano, en este salmo nos va a hablar acerca de las consecuencias de tanto de los unos como de los otros, de las consecuencias de la forma en que vive el pecador y las consecuencias de la forma en que vive el justo, hermano. Entonces, de eso quiero compartirles entonces el día de hoy. Entonces, vamos a comenzar en este verso uno, hermano. No lo vamos a estudiar hoy todo el salmo completo para irlo haciendo por partes en videos más cortos, pero vamos a comenzar con el verso uno, hermano. Entonces, comenzamos leyendo y dice así: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Entonces, mis hermanos, lo primero que a mí me llama la atención es esta palabra de aquí que dice bienaventurado el varón, hermano. Ahora, para quienes no saben, la palabra bienaventurado, y aquí tengo unas notas que tomé previamente, hermanos, la palabra bienaventurado es la palabra hebrea esher. Y esta palabra hebrea esher, hermanos, se traduce como feliz, dichoso o felicidad, hermano. Entonces, la Biblia nos está diciendo feliz o dichoso aquel varón. Ahora bien, hablando un poco acerca de la felicidad, hermano. Algunas personas en el mundo, en esta vida, lamentablemente les ha tocado sufrir tanto, tanto sufrimientos físicos, emocionales o de muchos tipos, hermano. Se han decepcionado tanto de la vida, se han decepcionado tanto de personas en quien confiaron, que yo me atrevo a decir que hay personas que dudan que exista verdaderamente la felicidad, que se pueda alcanzar o que podamos encontrar la felicidad. Hay personas que no creen que sea posible el que uno llegue a ser verdaderamente feliz. Repito, han sufrido tanto que ya no creen que se pueda en esta vida, en este mundo caído, lleno de tanto dolor, no creen que se pueda alcanzar la verdadera felicidad. Ahora, otra idea también que yo veo en el mundo errada, errónea, equivocada acerca de la felicidad es que muchos vinculan a la felicidad con las cosas materiales, con las posesiones, con las riquezas, con el dinero, con una cuenta de banco abultada. O sea, muchas personas creen que si llegan a ser ricos, van a ser entonces verdaderamente felices, que mientras más bienes materiales tengan, más felices van a ser. Otros creen, hermano, que la felicidad
nos la puede dar o que la podemos encontrar en otra persona aquí humanamente. Hay quienes decimos, si esa persona me hiciera caso, yo sería verdaderamente feliz. Si yo me llegara a casar con tal persona, entonces yo sería verdaderamente feliz, dando a entender así que creemos que la felicidad se encuentra en otras personas humanas, hermano. Entonces, hay quienes ya no creen que la felicidad existe o se puede alcanzar aquí en esta vida llena de dolor, y hay quienes creen que la felicidad tiene que ver con riquezas o con personas. Pero vamos a mirar qué dice aquí la Biblia, hermano. Entonces dijimos, la palabra bienaventurado es la palabra hebrea esher, que se traduce como feliz o dichoso o tiene que ver con la felicidad. Bienaventurado el varón. Entonces lo primero que la Biblia nos está hablando es de una persona feliz. Y ya con esto nos da a entender, hermano, lo primero que nos da a entender la Biblia es que efectivamente es posible alcanzar y encontrar la verdadera felicidad. La Biblia en este verso nos está diciendo, hermano, que la verdadera felicidad sí existe, mis amados hermanos. Pero algo más que quiero darles, hermano, otro dato que quiero más compartirles, es que esta palabra Esher, hermano, que se traduce en nuestra Biblia como bienaventurado, viene de la raíz hebrea ashar, hermano. Esta es su raíz de esta palabra. Y es interesante que cuando usted busca el significado de la palabra hebrea ashar, se traduce como ser recto, hermano. Ser una persona recta. Tiene que ver con la rectitud, hermano. Entonces, cuando la Biblia dice bienaventurado el varón, feliz el varón, viene de esta raíz que significa ser recto. Y ya desde aquí, hermano, podemos decir que ya la Biblia nos está enseñando algo, nos está enseñando que la felicidad está relacionada con la rectitud o con el ser recto, hermano. Y con esto desmentimos la creencia de que la felicidad tiene que ver con tener dinero, tener una cuenta de banco o que la felicidad no la puede dar otra persona que humanamente. No, hermano, vemos que la felicidad está relacionada con ser una persona recta, con rectitud, mis hermanos. Entonces dice, bienaventurado. Pero vamos a mirar qué más podemos aprender, hermano. Note bien, vamos a mirar ahorita aquí en este salmo cómo la persona que llega a ser verdaderamente feliz o que encuentra la felicidad es una persona que no hace ciertas cosas por un lado y que también a la misma vez quien quiere encontrar la verdadera felicidad hay otras cosas que sí debe de hacer. Entonces, por un lado, hay cosas que no debemos de hacer si queremos ser felices y hay cosas que sí debemos de hacer si queremos ser felices. Pero vamos a mirar solo el día de hoy cuáles son esas cosas que no debe de hacer una persona que quiere alcanzar y encontrar la verdadera felicidad. Entonces dice, bienaventurado el varón, note que no, aquí está una palabra clave, hermano, que no anduvo en consejo de malos. Esta palabra consejo, hermano, también se puede traducir como el asesoramiento. Y obviamente la palabra de malos simplemente se refiere a quienes son hostiles en contra de Dios, contra el pueblo de Dios, a quienes son culpables de pecar contra Dios y contra los hombres. Entonces, feliz el hombre que no va en busca del el asesoramiento de los malos, de los consejos de los malos, de los consejos del mundo. El mundo, hermanos, tiene sus propios consejos, su propia forma de ver la vida. El mundo tiene su propia sabiduría. Y solamente yo por mencionarle algunos ejemplos. Mire, por ejemplo, allá en el mundo algunos de los consejos que se le dan al ser humano, a la persona, son cosas como esta. Mira, hay quienes dicen, tú haz lo que a ti te haga feliz. Entonces es el consejo que muchos dan a otras personas, haz lo que a ti te haga feliz. Pero ese es un consejo muy torcido, muy errado, hermano. Porque sabía usted que hay personas que lo que los hace feliz es hacerle daño a otros. ¿Sabía usted que hay personas que son felices destruyendo, dañando la vida de otras personas? Entonces no cabe tal cosa de que haz lo que te haga a ti feliz, ¿verdad?
Ese es un mal consejo, pero esos son parte de los consejos de los malos. Otras personas dicen, por ejemplo, vive la vida porque vida solo hay una. Con esto dan a entender, disfruta, disfruta de los placeres, disfruta de todo cuanto tú puedas antes de que te mueras, porque solo hay una vida. Después de que te mueras, ya hasta ahí quedó todo, no hay vida después de la muerte, así es que aprovecha, disfruta y dale rienda suelta al pecado. Esos son de los consejos de los malos. Por ejemplo, yo recuerdo bien allá en México que está este dicho que es como un tipo de consejo, de asesoramiento de personas que les dicen a otras. Aquí en esta vida, allá en México se dice, el que no tranza, no avanza. O sea, el que no hace trampa y defrauda a otros no puede prosperar. Y hay muchos que viven bajo ese pensamiento, bajo esa filosofía, bajo esos consejos de tengo que transar, tengo que defraudar, tengo que aprovecharme de otros para avanzar, para prosperar, para sobresalir. Esos son algunos de los consejos de los malos, algunos de los consejos del mundo, pero la persona que quiere ser feliz verdaderamente no va en busca de ese tipo de consejos, hermano, sino que por el contrario, como vamos a mirar, hermano, aquí en la Biblia, aquí en los 66 libros, aquí Dios en su palabra tiene los mejores de los consejos para nuestras vidas. Aquí en la Biblia está, hermano, la sabiduría de Dios a nuestro alcance, a nuestra disposición. Y Dios tiene consejos para todas las áreas de nuestras vidas, hermano, el área matrimonial. Dios le aconseja al esposo, a la esposa, a los padres, a los hijos, nos aconseja en el área del trabajo, nos aconseja en el área de administrar nuestra economía, en todas las áreas, hermano, que necesitamos. La Biblia tiene los mejores de los consejos. Entonces, el que es feliz no anda en los consejos o en el asesoramiento de los malos. Pero luego continúa, hermano, y dice el versículo, no anduvo en consejos de malos, y luego dice, ni estuvo en camino de pecadores. Esta palabra ni estuvo, mis amados hermanos, se traduce también como alguien que permanece ya en algún lugar, permanece. Y la palabra camino, hermano, se traduce también, se puede traducir como, lo voy a poner aquí, modo de actuar, hermano, como modo de actuar o vivir, hermano. Entonces, note, quien es feliz no permanece en el modo de actuar de los pecadores. Entonces, note, todo comienza agarrando malos consejos, los consejos del mundo, de personas que no aman ni temen a Dios, y tu manera de, los consejos que tú recibas, si los recibes, si los aceptas, van a moldear tu manera de pensar. Y tu manera de pensar te va a llevar a cierto modo de actuar de acuerdo a los pecadores. Es decir, dependiendo los consejos que tú recibas, después se va a traducir en un modo de vida, en prácticas, en hábitos, pero que son de acuerdo a los pecadores. Entonces, quien es verdaderamente feliz no está en este camino, no adquiere los consejos del mundo, ni vive conforme a los que no aman y temen a Dios. Pero no se queda ahí, hermano, sino que continúa el verso y luego dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Entonces, hermano, note entonces cómo nos habla aquí de andar, estar y sentarse. Aquí, hermano, escarnecedores se traduce también como burladores o como personas que se mofan, hermano. Entonces, aquí nos está hablando ya como de un nivel más alto en cuanto a los pecadores, porque aquí nos está hablando de quien peca descaradamente y todavía aún se mofa, se burla de Dios, se burla de la Biblia, se burla de los cristianos, se burla del pecado, hermano. Pero note qué interesante que dice que el escarnecedor es alguien que está sentado en una silla. Y esto se refiere, hermano, a que en el tiempo antiguo los maestros, cuando enseñaban a otros, no lo hacían de pie, sino que se sentaban para enseñar a otros. Entonces, cuando nos habla del escarnecedor, estando en una silla sentado, nos está hablando de alguien que se ha convertido en un maestro del mal, hermano. O sea, es alguien que no solamente se
practica el pecado y se burla y se mofa de las cosas de Dios, sino que es un maestro del mal y que enseña a otros a que lo imiten y a que vivan una vida de rebelión en el pecado, hermano. Entonces, note cómo comienza, hermano, recibiendo malos consejos. Después eso se vuelve en tu manera de caminar o tu modo de actuar. Y si te mantienes ahí, entonces te convertirás en un escarnecedor, quien ya no tiene pudor, ni temor, ni vergüenza de pecar, ya se burla abiertamente de las cosas de Dios y te vas a convertir en un maestro del mal. O sea, terminarás incluso hasta enseñando a otros, siendo de mala influencia para otros, desviando a otros del camino de la rectitud, mis amados hermanos. Entonces, aquí tenemos entonces en la palabra de Dios cómo nos está diciendo la Biblia. ¿Quieres ser feliz? No tome los consejos del malo. ¿Quieres ser feliz? No tengas tu modo de actuar de acuerdo a los pecadores. ¿Quieres ser feliz? No te vuelvas un escarnecedor, un maestro del mal, que no solamente pecas tú, sino que enseñas a otros a que pequen también en contra de Dios, hermano. Entonces, es interesante, hermano, y por hoy le voy a dejar hasta aquí. Si Dios permite, la próxima vez vamos a mirar cuáles son las cosas que sí debe de hacer quien quiere alcanzar y encontrar y experimentar la verdadera felicidad, hermano. Pero por el día de hoy solamente les dejo esta enseñanza. Ojalá, espero en Dios que pueda ser de bendición, que pueda ser de edificación y que podamos aprender algo el día de hoy con este video, con esta pequeña enseñanza. Les animo, hermanos, a que sigamos adelante, a que amemos a Dios, a que amemos la palabra de Dios y que con la ayuda del Espíritu Santo llevemos a la práctica lo que Él poco a poco nos va enseñando. Bendiciones, mis hermanos, y sigamos adelante. Dios me los bendiga a todos.